Es doloroso para mí separarme de mis libros. ¿Qué tan completa es esta biblioteca? Sí, es interesante esa mirada respecto a lo que podríamos decir que leía Mario Vargas Llosa en su juventud o cuáles eran sus intereses temáticos, ¿no? Entre las sorpresas en general, por ejemplo, es que hay mucha poesía en en la biblioteca personal. Cualquiera diría que siendo un novelista lee más novelas, ¿no? Pero Vargas Llosa tenía mucha atención a la poesía latinoamericana, a la poesía europea. Entonces ahí hay una buena cantidad de libros valiosos respecto a este género literario. Otra sorpresa es que hay muchos libros de filosofía y de política, de manera que podríamos también decir o adelantar que Mario Vargas Llosa era un lector con esos intereses, que desde muy joven le atraía ya la política, le atraía un buen análisis respecto a lo que es la filosofía o el pensamiento moderno, ¿no? Ahora, hay entre los libros a los que hemos podido acceder y que están, anotados, se nota a un Vargas Llosa muy riguroso en sus lecturas. Claro, como cualquier lector, puede identificarse con uno o más que con otro libro, o el gusto personal puede hacer que se disfrute más uno que otro volumen. Pero al momento de hacer anotaciones o de comentarios, sí era muy riguroso, sí era muy detallista respecto a frases y a comentarios. Entonces, sí, podemos decir que en sus lecturas se puede corroborar lo que se conocía en vida, es decir, que era un escritor tenaz, era un escritor responsable, que se había propuesto metas y que había trabajado para lograrlas, ¿no? Me consuela un poco el saber que estos libros míos vienen de una ciudad de clima tan hospitalario, mucho más hospitalario de donde hasta ahora han vivido, y también que van a ocupar esta bellísima casona, una de las típicas casonas tradicionales de Arequipa. Encontramos con Alfredo Herrera, director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, escritor y poeta y ganador de un premio Copen. ¿De cuánto consta esta colección? Recordemos que luego de obtener el Premio Nobel de Literatura el año 2010, el doctor Mario Vargas Llosa decide donar su biblioteca personal a la ciudad. Y es el gobierno regional quien termina recibiendo esta colección y disponiendo un espacio adecuado para no solo custodiar estos objetos, sino también generar un espacio que permita su difusión y que permita su acercamiento a la población en general. La biblioteca personal de don Mario Vargas Llosa alcanzan a aproximadamente 27.000 volúmenes. Estos libros están divididos en diferentes tipos, digamos. Por supuesto, está la obra completa, escrita por Mario Vargas Llosa, prácticamente toda la obra. Digamos que faltarían tal vez los últimos libros que se han publicado, que se han difundido poco antes de su muerte. Pero, por ejemplo, las colecciones de su obra completa, publicadas por algunas editoriales en particular, como Alfaguara, las tenemos completas nosotros. Y van desde sus primeros libros de cuentos hasta sus últimas novelas, ensayos o colecciones de teatro. De entre los libros extraños, si se quiere decir algo así, hay libros en otros idiomas, hay libros en francés, que era una lengua que él dominaba bien. Hay libros sobre cine, que también es otra de las pasiones que manejaba y que llevó a cabo. Entonces sí, de esa manera podemos tener un panorama del Mario Vargas Llosa lector. Hay una anécdota que cuentan los compañeros que han visto desde antes la biblioteca, porque
Vargas Llosa ha visitado hasta en 2 oportunidades ya la biblioteca puesta al público, funcionando, y alguien le decía pues si había leído todo lo que está ahí, y él recordaba y decía que sí. En ese momento tocaron un tema de conversación, anotaron a un autor y él rápidamente buscó entre los estantes dónde estaba el libro, cogió y la frase que él iba a repetir la ubicó de memoria en una de las páginas, lo que significaba que no solo había leído el libro, sino que tenía una memoria que le permitía acceder a esos libros y repasarlos. Ahora, todos los que de alguna manera también estamos vinculados a los libros, sabemos que hay algunos que no terminamos de leer por diferentes razones, pero se siguen quedando en nuestra biblioteca. Hay libros que nos han ido regalando, que ha ido recibiendo, recogiendo de varios sitios, y lo que en algún momento el escritor Julio Ramón Ribeiro decía, que en todas las bibliotecas hay libros parásitos, que uno no sabe cómo han llegado, qué hacen ahí, si estaban leídos o no, y probablemente Mario Vargas Llosa debió tener algunos libros parásitos también ahí en su biblioteca. Pero lo cierto es que la biblioteca personal de don Mario Vargas Llosa demuestra a un lector amplio, a un lector de diversas áreas, a un lector acucioso y además cuidadoso, porque gran parte de su biblioteca ha llegado con libros empastados, debidamente forrados, cuidados, sellados por su biblioteca personal, de manera que también esa actitud muy responsable respecto a su trabajo como escritor se refleja también en su biblioteca personal. Las bibliotecas personales son el reflejo de los intereses académicos de sus propietarios, ¿no? En este caso se trata de un escritor, de modo que esos libros han sido a lo largo del tiempo la materia prima, el insumo que le ha permitido al escritor concebir, elaborar sus novelas, ensayos, obras de teatro, artículos periodísticos, lo que ha generado su universo creativo, su universo mental. O sea, esos libros son la semilla de los sueños, son la semilla, el germen que ha dado origen al gran escritor. Esto demuestra también la versatilidad del escritor, ¿no? Que no ha centrado sus intereses académicos únicamente en la literatura, sino también en libros de historia, religión, teatro, que además también fueron sus actividades, ¿no es cierto? Pero, o sea que, no solo, como tú me preguntabas, no solamente es útil, ¿no?, para los estudiantes de literatura, sino también para los profesionales de literatura, sino también para los historiadores, para los antropólogos y otras disciplinas. Tampoco como para solo los que hablen de la obra, además, es para no que se pueda. Por supuesto, ¿no? A veces, tal vez eso no se ha comunicado lo suficientemente, ¿no? Porque se pensaba equivocadamente, por supuesto, de que eran libros de Mario Vargas Llosa, de su autoría. No, son libros que él ha leído a lo largo de su vida, incluso cuando él estuvo en París, en Madrid. Hay libros en francés, en otros idiomas. Hay libros de Madrid. Por ejemplo, yo escribí un artículo sobre los libros de Azorín, ¿no? Cuando él llega a Madrid, dice Vargas Llosa, llega a Madrid, iba mucho a un lugar donde vendían libros antiguos. Y él compró mucho de ese lugar, compró muchos libros de Azorín. Y esos libros están acá. Ya, pero no solamente es para temas sobre la obra, o que giren en torno a la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no?, sino sobre otros temas que puedan igualmente proponerse como investigación. He sido el primer director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa entre los años 2010-2018 y luego también en la Biblioteca Pública Municipal entre los años 2019-2022. Personalmente, quien habla, ¿no?, ha coordinado esas progresivas entregas con él. Su voluntad fue que esa biblioteca sea para Arequipa y que por supuesto estuviera al servicio de los arequipeños. Mario en aquella oportunidad, la primera vez,
¿no? Que coordinamos la primera entrega de esos 2100 libros en febrero del 2014, me hizo una advertencia, ¿no? Me dijo que por favor, ¿no? Mientras tanto, los libros anotados de su puño y letra, que tienen valoraciones propias acerca de las obras que ha leído a lo largo de su vida, pues no estuvieran todavía a disposición, ¿no? Del público. Eso es lo que nos encargó, ¿no? A raíz del fallecimiento de don Mario Vargas Llosa, cobra un nuevo valor. Vamos a tener la posibilidad de acceder a otros volúmenes, por ejemplo, que el propio Vargas Llosa pidió que no se abrieran hasta después de su muerte. Que Arequipa siempre se ha apreciado de ser, ¿no? La ciudad letrada del país, cuna de la juridicidad, entre muchas otras cosas más. Entonces, este legado, pues, sin duda, representa la imagen culturalmente hablando, de Arequipa hacia el mundo, ¿no? Y contribuye a fortalecer también este rasgo de nuestra identidad como una ciudad letrada. Durante los años que yo estuve en la Biblioteca Vargas Llosa, recibimos hasta 8 bibliotecas personales. La biblioteca de Javier B. de la Hunde, con más de 7000 libros, que la familia del doctor Javier, cuando murió, nos donó a la Biblioteca Vargas Llosa, ¿no? La biblioteca, por ejemplo, del doctor Raúl Torres Fernández, ¿no? Varias otras bibliotecas personales del doctor Enrique Salga Araballón, por ejemplo, también nos donaron su familia. O sea, en la Biblioteca Vargas Llosa llegamos a recibir como 8 bibliotecas personales, pero que están en la Biblioteca Regional. Están en la Biblioteca Regional, y en los últimos años, también hay que reconocerlo, las gestiones que me han sucedido, ¿no? Han venido trabajando ese material con la finalidad de ponerlo a disposición del público en general, de los usuarios en general, lo cual evidentemente está muy bien. Yo recibí esas bibliotecas, empezamos a trabajarlas, pero este es un trabajo que, como todos sabemos, no se puede concluir pues en unos meses, ¿no? Sino que toma su tiempo, ¿no? Y a la fecha se ha avanzado bastante, ¿no? Y afortunadamente ya entiendo que varias de esas colecciones ya están al servicio. También hay que añadir una muy interesante colección de libros de autoría de Mario Vargas Llosa en otros idiomas. Tenemos en aproximadamente 20 idiomas, entre novelas, ensayos y algunos textos de homenaje. Esto se enriquece además con otra colección también importante de objetos personales. Por ejemplo, la colección de medallas y de distinciones que ha recibido, ya sea por entidades académicas, por instituciones públicas, por gobiernos o por otras entidades internacionales. Tenemos una colección de objetos personales como pisapapeles, adornos de escritorio, cuadros, fotografías o dibujos que se han hecho en su honor. La famosa colección de hipopótamos que él mostró en alguna oportunidad en su biblioteca de Lima, la tenemos también entre nosotros. Y habría que tomar en cuenta algunas bibliotecas de otros premios Nobel de América Latina, por ejemplo. Muchas de estas colecciones han ido a parar a universidades o a otras entidades culturales que, por supuesto, sí las custodian o se crean fundaciones para promover la obra de estos autores. La ventaja que teníamos en Arequipa es que teníamos la colección de un premio Nobel vivo, y eso le daba un valor diferente a las otras donde estaban desperdigadas estas colecciones. Hay nuevas colecciones de otros autores arequipeños o de otras familias que han ido donando también sus bibliotecas personales y enriqueciendo nuestra biblioteca. A los 27,000 libros que tenemos de Vargas Llosa se han sumado otras colecciones y ahora alcanzamos aproximadamente 55,000 libros. Hay libros que hemos encontrado en las colecciones donadas por otros autores que datan de hace 200 o 300 años. Esos libros antiguos, por ejemplo, tienen que pasar por un proceso de conservación y de cuidado para proponerlos como patrimonio cultural de la nación, porque así son considerados, son ejemplares únicos, son ejemplares incluso firmados por sus autores.
Hay otra colección de libros que sería el segundo criterio de la propia biblioteca de Mario Vargas Llosa, que pueden ser identificados y también ser declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Por ejemplo, el famoso libro de García Márquez, que fue dedicado a Vargas Llosa y que está anotado, repasado, corregido, y tratándose de un ejemplar único, tratándose de un ejemplar compartido por 2 premios Nobel, tiene las condiciones de ser declarado como patrimonio. Para acceder a ese libro habrá que tener algunas condiciones más de seguridad y de cuidado más específicas. Y el otro criterio es que toda la biblioteca pueda ser declarado como patrimonio cultural en vista de que perteneció a un personaje ilustre, en vista de que tiene libros únicos que están todos firmados por sus autores o que son libros que Vargas Llosa ha ido reuniendo de otros países. No sé, hay libros emblemáticos, por ejemplo, todos conocemos esta etapa política en la que Vargas Llosa defiende a un poeta cubano. Esos libros, los libros de este poeta cubano están en esta colección de la biblioteca personal. Entonces, eso cobra ahora diferente valor. Entonces, como conjunto, como casona, como los libros, los estantes, los objetos personales, tratándose de un personaje de tanto alcance internacional como Mario Vargas Llosa, tendría todas las condiciones de ser considerada como una biblioteca de patrimonio cultural. Esas son las 3 miradas que le estamos dando ahora y que están en plena conversación con la Biblioteca Nacional, con quien estamos compartiendo información para que esto pueda avanzar, y eso sería un gran aporte también para la cultura arequipeña, sería una manera de reconocer esta presencia y de valorarla. Ese sería, digamos, una de las metas hacia más adelante. Es cierto que, y esto lo anoto a modo de reflexión, es cierto que Arequipa necesita o está ya es una ciudad que debe considerar tener un museo moderno de la historia arequipeña, con teatro grande, con biblioteca moderna, con todas las características y condiciones que tienen las bibliotecas modernas. Y estos espacios de calle San Francisco podrían seguir conservándose como bibliotecas de carácter museográfico, para visitarlas, para conocerlas, para disfrutarlas de otra manera. Creo que ya estamos en condiciones de estar en una ciudad que pueda dar estos pasos culturales hacia adelante. Es una biblioteca que tiene prestigio internacional y que compite, si cabe decir compite, con las bibliotecas más importantes del mundo, ¿no? Por su acervo bibliográfico, definitivamente, porque tenemos ahí, ¿no?, en primer lugar, la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa. Y acto seguido tenemos otras 8 bibliotecas personales de otros 8 intelectuales arequipeños, ¿no? Entonces, las bibliotecas más importantes del mundo no solo tienen libros, o sea, no solo conservan y custodian libros que van renovando periódicamente como es parte del proceso de adquisición de libros, ¿no?, para actualizar los fondos bibliográficos, sino que también tienen un área reservada a los libros antiguos, a las joyas bibliográficas y a los libros que tienen valor patrimonial, que sería en este caso bibliotecas personales. Esta es la primera edición del Río. ¿La primera? Sí, la primera. 1960. Wow. Esta es la primera edición. Para Mario Vargas, de Javier Herón. Emocionado que me siento a perder a mi tierra para agradecerles a los arequipeños el cariño porque han celebrado la concesión del premio Nobel a este arequipeño. Me emocionó muchísimo ver unas imágenes en la televisión y sentir que los arequipeños compartían conmigo toda la sorpresa y también la alegría y el entusiasmo que me deparó este reconocimiento.
Desde luego que es un reconocimiento a las letras peruanas, a las letras arequipeñas, a las letras americanas y a las letras de nuestro hermoso idioma español. Estoy enormemente reconocido a todas las instituciones arequipeñas por el cariño con que han celebrado también mi venida y por todos los actos que han preparado de reconocimiento y amistad. Vivo poco en esta tierra, ella ha estado siempre conmigo desde mi más tierna infancia, con mi familia, como suelen hacer las familias arequipeñas. Se llevó a Arequipa con ella cuando partió de aquí y se la llevó no solo en el corazón, en los sentimientos, sino también en la memoria. Cuando aparece la biblioteca, se concibió también, o sea, como un espacio de recepción, no solo de investigadores locales, nacionales, sino también internacionales. O sea, hay muchos aspectos que están pendientes de trabajarse en la biblioteca. Hay muchos aspectos. Ahora, por ejemplo, abocado al tema de la investigación, ¿no? Promover investigación, otorgar becas a investigadores, no sé, pasantías, tanto de locales nacionales o extranjeros. Entonces, y bueno, de eso darán cuenta los propios autores, ¿no? Cuando más adelante los autores den cuenta de que sus investigaciones, sus trabajos han tenido como fuente la biblioteca personal de Mario Vargas Llosa. Ahí donde uno ve el valor, el significado, como lo que ya ocurre con la correspondencia de Mario en Princeton, ¿no? Donde ya hay investigadores, por ejemplo, nacionales, que yo sé que han estado por allá, y extranjeros que han tenido oportunidad de revisar su correspondencia, incluso se han publicado ya algunas de esas cartas, ¿no? O se han citado, al menos se han citado las cartas, ¿ah? Como lo ha hecho Pedro Cateriano en tu última publicación, ¿no? Que se ha servido de esa correspondencia para hacer su trabajo. Como los visitantes son efectivamente jóvenes. Claro, vienen a hacer consultas, hacen el uso de su propia bibliografía, pero cuando hay las visitas a la biblioteca de Mario Vargas Llosa, con ese interés, es cierto que también hay mucho joven. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, una grata visita de estudiantes universitarios. Ellos llegaron a Arequipa hace unos meses a los Juegos Deportivos Universitarios, las famosas universiadas. Llegaron delegaciones de casi todas las universidades del Perú a Arequipa a competir deportivamente. Varias de esas delegaciones de deportistas han pasado de visita a nuestra biblioteca Mario Vargas Llosa, interesados justamente en qué es lo que leía Mario Vargas Llosa. No tanto a leer o a repasar sus obras, sino a tener esa mirada diferente de un personaje que lo tenemos ahí en las portadas, en las noticias, y que al acercarnos a su biblioteca nos podemos también acercar a la calidad de hombre que era, ¿no? Ahora, es cierto que Mario Vargas Llosa, como todos nosotros, era un humano con sus errores, sus excesos, sus advertencias, sus vacíos, etcétera. Pero sí tenía un valor que hay que saber conocer, explicar y valorar. Él era un hombre muy acucioso, muy lector, que trabajaba su escritura porque buscaba de la manera más adecuada de organizar bien sus trabajos literarios, acucioso como periodista, crítico de primer nivel. También podamos compartir o no su forma de visión, su forma de pensamiento, pero en el fondo fue un hombre que influyó en la cultura latinoamericana, en la cultura mundial de las últimas décadas. Eso no se puede negar. Entonces, cuando uno tiene en el ideal a un hombre de esta naturaleza y además tiene la posibilidad de acercarse a él a través de sus libros, a través de lo que leyó, a través de sus objetos personales, es una oportunidad única. Ya finalmente, ¿cómo Ha aportado mucho a la cultura nacional.
La identidad arequipeña ha fortalecido en gran medida esta identidad como país, como nación que estamos buscando permanentemente. Y ha contribuido a través de varios nombres y varios intelectuales que han sido claves en varias partes de la historia de nuestro país. No solo con Mariano Melgar, por ejemplo, ¿no? que después se ha ido considerando como el fundador de la poesía peruana, es decir, aquel que ya contempla elementos muy peruanos, más propios de una nación nueva, con un lenguaje más local, y que fundaría el proceso de la literatura peruana, por ejemplo, ¿no? Según algunos críticos. Tenemos a María Nieves y Bustamante, que con su obra y su labor como ciudadana ha generado todo un pensamiento que se ha mantenido en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, formando la identidad arequipeña y compartiendo con otras autoras peruanas, especialmente del sur, un grupo de mujeres que han contribuido a ese nuevo pensamiento peruano. Y el siglo XX hemos aportado con nombres como Alberto Guillén o Alberto Hidalgo o Guillermo Mercado. En fin, son nombres que le han dado a la cultura un respaldo de ciudadano que hasta ahora ha mantenido a Arequipa como un centro cultural importante. No hay que olvidar que el proceso de independencia, el tránsito a la República, ha sido liderado por muchos juristas arequipeños que han asumido la presidencia de la República, que han asumido la presidencia del Congreso, etcétera. Hasta el primer director de la Biblioteca Nacional del Perú ha sido un arequipeño. Cosas de esos aportes parecen diluirse con el tiempo, parecen no tener el valor que deberían tener. Vargas Llosa termina como que llegando o completando esa cumbre intelectual del aporte arequipeño al Perú y al mundo. En esa medida, este espacio, su biblioteca, su nombre y la relación que tiene con Arequipa, tiene que ser vista de otra manera. Claro, o sea, cuando uno se pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo un escritor de la talla de Mario Vargas Llosa y de otros como él, que han obtenido tantos logros académicos y tantos lauros y reconocimientos a lo largo de su vida, cómo se ha gestado, ¿no? O sea, cómo la parte intelectual, cómo se ha construido la parte intelectual, ya no de la vida personal, ¿no? Sino la parte intelectual. Entonces, para encontrar una respuesta a esa pregunta, es parte de esa respuesta está en la biblioteca. Siendo arquitecto que es igual Valelius. Pero obvio, hoy, necesito que decir que Leone. Claro, ya no estamos hablando de su vida, ¿no? De sus etapas, no estamos hablando de su desarrollo o de su evolución intelectual. Entonces, eso ya requiere otro tipo de fuentes y materiales. En este caso, los libros, en este caso, la biblioteca. Cualquier profesional, ¿no? Hoy en día, si queremos conocer justamente cuál es o sea, conocemos al hombre, ¿no? Conocemos lo que representa para la sociedad hoy en día, pero cómo se ha gestado, cómo se ha formado ese talento, esa capacidad, cómo se ha construido, es lo podemos saber a través de la biblioteca. O sea, te diré que ya se han hecho muchos estudios, no solo a nivel nacional ni extranjero, sobre la relación entre las bibliotecas y, y los autores, ¿no? Y también los lectores, ciertamente. Por ejemplo, hay un autor que, que mencionaba una cosa muy interesante, ¿no? Decía, por ejemplo, la biblioteca como taller. O sea, hay varias propuestas de biblioteca. La biblioteca como taller. ¿Por qué como taller? ¿No? Porque en la biblioteca el escritor, pues, elabora, crea su obra literaria, por ejemplo, pero teniendo como insumo sus libros, son sus herramientas de trabajo. Son sus herramientas de trabajo, sus materiales de trabajo. Los libros que lo rodean. Está abrillado por los libros, siente la calidez de su biblioteca y la seguridad que le brinda, ¿no? Aquellos conocimientos que ha adquirido a lo largo del tiempo, cuyo testimonio son los libros que le rodean en las estanterías que lo acompañan todos los días
de su vida. Entonces, la biblioteca como taller, ¿no? Y así, ¿no? Se hablan de varias propuestas de biblioteca en función del lector. Yo creo que Arequipa aparece siempre de alguna manera o de otra en las cosas que he escrito, porque Arequipa forma parte de mi memoria, de mi imaginación. Yo he contado siempre que mis recuerdos de niñez, de infancia, de Arequipa, son recuerdos heredados, son recuerdos que vienen de las cosas que le oía a mi madre, que le oía a mis abuelos, que le oía a mis tíos, que como suelen hacer los arequipeños, viajaron y se llevaron Arequipa en su memoria. Entonces, aunque yo no viví aquí los años de mi infancia, en cierta forma sí los viví a través de los recuerdos heredados de mi familia. Y sobre eso ha aparecido muchas veces una mención a Arequipa en lo que he escrito, ¿no?